Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados y amadas de Dios. Hoy es martes 16 de abril del año 2024 y te está hablando tu hermano y amigo Luis Tavares desde España. Hoy tenemos una reflexión de suma importancia. ¿Qué es la oración y cuáles son los elementos para que la oración sea eficaz, sea efectiva, que dé resultado? Así que mantente hasta el final para que escuches esta reflexión. Seguro que algo va a cambiar en tu vida en el día de hoy. Pero antes quiero que le dé me gusta, te suscribas al canal y active todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos una reflexión. Bienvenidos a este canal y bienvenido a la palabra de Dios, que no regresa vacía, sino que cumple el propósito de Dios en tu corazón. Bienvenidos. He escuchado muchas veces, quizás más de la que me gustaría haber escuchado, ¿de qué sirve la oración? ¿Por qué voy a orar si nada cambia? Eso es mentira, eso es falso. Y he escuchado a otros que dicen, si Dios ya conoce cuáles son mis necesidades, o como dice la palabra de Dios, antes de que salga de mi boca ya Dios sabe lo que necesito, ¿por qué voy a orar? Si Dios sabe lo que yo necesito, debe hacerlo. Pero eso también es falso. Quiero decirte que la oración puede cambiar la realidad. Y de hecho, hay testimonios en las Escrituras y en la vida de que la oración cambia la realidad. El primer caso lo tenemos en el libro de Josué, en el capítulo 10, versículo 3 en adelante, del Josué que está en el Antiguo Testamento. Y escuchen lo que dice, amados y amadas de Dios. Dice lo siguiente: entonces Josué habló al Eterno el día en que el Eterno entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: y sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. Y está escrito en el libro de Jazer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Eterno a la voz del hombre, porque el Eterno peleaba por Israel. La oración aquí de Josué hizo que el sol se detuviese. Ese día fue bastante largo, dice, no hay un día como ese, ni habrá otro día, porque la oración de Josué hizo que la realidad cambiara. Pero la oración tiene algunas características para que sea efectiva. Tiene que ser una oración con fe. La oración de fe, nos dice la palabra de Dios. ¿Y qué es la fe? Aquí encontramos el detalle más importante. Mantente atento. ¿Qué es la fe? En hebreo, la palabra fe es emuná. Fe es emuná, de cuya raíz viene la palabra fe. Es verdad, amén, confianza y artesano. Lo repito, verdad, amén, confianza y artesano. ¿Qué es la fe? Es una convicción innata, profunda, arraigada en el corazón. Una percepción de la verdad que trasciende la razón. La razón te dice, no puede ser, pero la emuná te dice sí. La razón te dice, no es posible, mas la emuná, la fe te dice, sí es posible. Ahora, la emuná trasciende la realidad. La fe es una certeza que ve aquello que los ojos no ven. Por eso la fe es una convicción profunda de lo que se espera, una convicción de aquello que no se ve. Por lo tanto, la razón no puede entender la fe, porque la razón es trascendida por la fe. Pero también significa artesano. Con la oración y la fe, tú puedes construir la realidad. Eres un artesano. Y les voy a decir esto, amados y amadas de Dios. Tengo experiencia en mi vida de que la oración con fe cambia la realidad. Hace que las cosas sean diferentes. Alguien trató de explicarlo de una manera mística, a través de la cábala, diciendo que cuando tú oras realmente y te pones en la misma vibración, en la misma sintonía de Dios, las cosas cambian. Creas la realidad. Eso es emuná.
Eso es fe. Y la oración es ese medio en que tú dices la palabra con convicción y esa palabra que tú dices construye la realidad. Como cuando Dios en Génesis dijo, hágase la luz y se hizo. Sepárese las aguas de las tinieblas y se separó. Con la oración puedes hacer que la realidad también se transforme, cambie, se modifique. Hace que lo imposible sea posible. Y esto está a disposición de todos. Hay que tener fe, convicción, emuná. Ahora, la emuná se profundiza a medida que uno la va utilizando. Y puede haber todos los fenómenos que ocurren en el mundo, todo lo que pasa, todo lo que tú puedas ver en el mundo como una manifestación de la presencia y la gloria de el Creador. Todo Dios lo hizo y está impregnado de su gloria y de su majestad. Cuando tú puedes ver eso y te haces de alguna manera co-creador con Dios a través de la oración. La oración es el arma más poderosa que tenemos. Por la fe se pueden hacer maravillas. Y si esa fe está unida a la voluntad de Dios, es imparable. Y la pregunta es, ¿cómo podemos orar con la voluntad de Dios? ¿Quién conoce la voluntad del Padre Celestial? Pues hay alguien que la conoce. El Espíritu Santo conoce el corazón del Padre, sabe lo que hay en su voluntad, en sus deseos. Por eso cuando se ora con el Espíritu Santo y se ora en lenguas espirituales, aunque tú no conozcas lo que estás diciendo, estás en la sintonía, en la vibración del Eterno. Y entonces aquello es efectivo porque estás orando conforme a la voluntad, al corazón del Padre Celestial. Eso cuando se ora con el Espíritu Santo. Cuando yo oro con la razón, está determinada por mis deseos, mi voluntad, por mis limitaciones. Pero cuando oro, porque el Espíritu Santo que está en mí ora a través de mí, entonces se pone en sintonía con el Padre Celestial y todo se hace realidad porque estoy orando con la y en la voluntad del Padre Celestial. Veamos otro versículo más. ¿Es inútil orar? No, no lo es. Es inútil orar sin fe, con la razón solamente. Puede ser efectivo, pero no tan efectivo como cuando tú oras con fe, con emuná. Mire lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 12. Nosotros tenemos muchos testigos, como nos cuenta el libro de Hebreos en el capítulo 11, de personas que por fe hicieron cosas maravillosas. Ese capítulo 11 del libro de Hebreos es un listado, una apología de grandes hombres y mujeres que hicieron grandes cosas, maravillosas, increíbles, milagros y prodigios por fe. Y en el capítulo 12, el libro de Hebreos nos cuenta lo siguiente. Escuche usted, amado y amada de Dios, es un libro que está en el Nuevo Testamento y dice: por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una nube de testigos que por la fe obraron milagros, que por fe se abrió el mar rojo, que por fe cayó el maná en el desierto, que por fe Dios inundó de carne en medio de la necesidad en el pueblo de Israel, que por fe su carne, su ropa, sus vestidos, sus zapatos no se dañaron durante 40 años. Dice, tenemos una nube increíble de testigos y esa fe actúa en el día de hoy. Así que nosotros despojémonos de todo peso, de la falta de fe, de todo pecado y vamos a correr esa carrera que tenemos por delante, una carrera de fe. Puesto los ojos en ¿quién? ¿Quién está en la meta? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio y está sentado a la diestra del trono de Dios. Por fe. Es decir, que todo lo que hizo Jesús también lo hizo por fe. Y vamos a ver Santiago capítulo 5, versículo creo que del 15 en adelante, amados y amadas de Dios.
Escuchen esto con mucha atención. Y la oración de la fe. La oración de la fe. La oración de la emuná. Salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas y unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo tiene mucha fuerza, mucho dínamo, mucha energía, hasta cambiar la realidad. Hoy quería hablar de estas cosas porque me desperté pensando en la oración. Y tengo testimonios personales, muchos testimonios personales, de que la oración con fe actúa, obra milagros. Pero la fe siempre se adelanta a la realidad. Con fe puede hacer que lo imposible sea posible. Estaba revisando los evangelios a todas las personas que Jesús les dijo: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Tu palabra, lo que has dicho, eso te ha sanado. Hay ese dinamismo, esa energía en nosotros que es la fe. La oración de fe. Ponernos en la misma vibración del Eterno. Llenos de ese Espíritu Santo que nos guía, podemos decir a esta montaña: muévete de aquí y tírate al mar, y ella se lo hará. Pero la fe se adelanta siempre. La fe es una convicción. La fe ve lo que no ven los ojos, ya la fe lo ve. Y la fe hace que la realidad cambie. ¿Es necesario orar? Sí, pero es necesario orar con fe. El que no tiene fe, pídale a Dios que le dé fe, porque la fe es un don divino. Y ore, hable, comuníquese con el Eterno, pero sobre todo deje que el Eterno se comunique con usted a través del Espíritu Santo. Quiero que Dios te bendiga mucho, que Dios te levante, que Dios te sane, que Dios prepare tu corazón y te fortalezca para la carrera que tienes por delante. Puesto los ojos en Jesús, viendo a Jesús, porque debes ir conformado, siendo conformado a la imagen de Él. Esa imagen del Mesías no es física, es la obra del Espíritu Santo dentro de ti, creando en ti la personalidad del Mesías Jesús de Nazaret, a través del fruto del Espíritu Santo: paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Todo eso en ti a través del Espíritu Santo. Cree y verás la gloria de Dios. Quiero dar muchísimas gracias por los nuevos suscriptores. Vamos subiendo poco a poco, ¿no? Estamos en 522, algo así. Tenemos el propósito de llegar a 1000 suscriptores. Y para eso tengo que contar con tu ayuda. Quiero que te suscribas al canal si no estás suscrito. A veces nos escuchan 200 personas, pero bueno, aquellos que están suscritos y no han activado las notificaciones, no reciben el anuncio de YouTube. Es importante darle me gusta, porque esto hace que YouTube promueva este estudio bíblico a las demás personas. Quiero orar hoy por ti, para que Dios te levante, para que Dios te sane, para que Dios complete en tu vida aquello que hace falta. El Señor lo quiere para ti. Abre tu corazón y recíbelo. En el nombre de Jesús. Amén.